Bienvenidos a la unidad 3, la apropiación social del conocimiento como una necesidad para los sistemas dinámicos de innovación. La apropiación social del conocimiento es un concepto que se ha venido trabajando y que a lo largo de esta unidad hemos venido deconstruyendo en términos de no entenderla solamente como divulgación y difusión del conocimiento. En ese marco vamos a empezar a introyectarnos en el tema con unas generalidades. Inicialmente es bueno concebir que en la institucionalidad científica, en este caso en nuestro país, hubo un momento histórico que fue llamado la Misión de Sabios en el año 1994, donde se empieza a hablar sobre apropiación social del conocimiento. A su vez, es bueno recordar que también este concepto se ha asociado con otros conceptos como popularización de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, divulgación científica y vulgarización. Son conceptos en muchos casos trabajados como sinónimos, en otros casos como relacionados. No necesariamente siempre es lo mismo. Colombia, también es importante mencionarlo, cuenta con una política de apropiación social del conocimiento desde el año 2005. Y a partir del año 2010 aparece una estrategia nacional que busca operativizar esa política. Es bueno saber que lamentablemente, a pesar de existir esta política, no hay mucho desarrollo respecto al ente gubernamental con respecto a la apropiación social del conocimiento. Sin embargo, podemos ver que en los últimos 2-3 años pues hay un impulso mayor por parte del ente Colciencias para que la apropiación sea un pilar fundamental de los procesos de ciencia y tecnología. Entonces, lo primero que hay que hacer es, teniendo en cuenta esas generalidades, es qué es realmente la apropiación social del conocimiento. Entonces, la apropiación es un proceso social intencionado donde de manera reflexiva actores de diversa índole intercambian, combinan, negocian y ponen en diálogo los conocimientos, motivados sobre todo por necesidades e intereses de usar, aplicar y enriquecer dichos saberes en sus contextos y en realidades concretas. Entonces, esto lo que nos dice es un poco concebir más allá, lo que hablábamos un poco ahorita, de concebirlo más allá de la divulgación científica. La apropiación, sobre todo, es un proceso de negociación, donde todos tenemos unos intereses y donde en este marco creo que lo más importante es hablar de cuáles son nuestros problemas y cómo a partir de la apropiación de conocimientos podemos resolverlos. Básicamente la apropiación tiene 5 dimensiones. Una dimensión epistémica, que tiene que ver entonces con conocer el conocimiento, es decir, cómo se genera el conocimiento, qué tipos de conocimiento existen, qué semejanzas, qué diferencias existen, cómo se dialoga y cómo se construyen esos conocimientos. Una dimensión pedagógica, que obedece al proceso de enseñanza-aprendizaje, como ahí es algo muy importante decir que la apropiación implica un proceso educativo, es decir, un proceso de aprendizaje social también. Concibe unas formas de aprender. Es muy necesario ver que la apropiación no solamente se reduce a entregar información, a publicarlo en un medio de comunicación, sino que existen procesos mucho más intencionados de tipo educativo para poder apropiar ciertos tipos de conocimiento. Una dimensión política, que entonces tiene que ver con la participación social y las políticas públicas, cómo estamos generando instrumentos, mecanismos de participación ciudadana para que entre todos podamos apropiarnos de la apropiación social. Y obviamente esto nos genera una dimensión y es, o parte de esta dimensión, una cultura democrática de la apropiación o para la apropiación. Una dimensión comunicativa que tiene que ver entonces con las relaciones sociales, el diálogo, cómo ponemos en diálogo los diferentes saberes e intereses que tienen las comunidades, los actores involucrados y obviamente qué medios y qué flujos informativos podemos utilizar. Por último, está la dimensión ética y estética, que tiene que ver entonces con mecanismos de transparencia, valores sociales, responsabilidad social, sensibilidad frente a los procesos de apropiación. ¿Cómo logramos realmente que esos elementos éticos siempre medien en esos procesos de apropiación y que no hayan unos intereses particulares que tengan que ver con básicamente generar una apropiación de un conocimiento, pero que no sea social, sino que sea privada? Esas son cosas que deben evitarse en el marco de los procesos de apropiación social del conocimiento. ¿Qué modelos de apropiación existen? Entonces, yo creo que es reiterar nuevamente que pensar
en un cambio de modelo de un enfoque tradicional de simplemente entregar información, de divulgar, a un modelo de participación o, como lo dijimos ahorita, un modelo de negociación. Eso es clave para la apropiación social del conocimiento. Entonces, en ese marco han existido tres modelos. Un modelo que es el tradicional, que es un modelo deficitario, e implica llevar resultados de investigación al público, pero realmente en torno a ese modelo no hay una preocupación por cómo hacerlo, es decir, para que el público pueda entender esos resultados, simplemente se publican y ya pues el público verá cómo lo entiende, básicamente esa es la idea. Entonces no hay una preocupación por hacer comprensible la ciencia y la tecnología. Hay un modelo intermedio que es el modelo democrático. Aquí ya hay una preocupación más por el ámbito de la divulgación. Entonces, en ese marco, los medios de comunicación y los periodistas toman un papel muy importante, porque es lograr, un poco en palabras claves, traducir lo que dicen los científicos a un lenguaje más común para que la sociedad pueda entenderlo. Aquí se ve un poco lo que se ha denominado el periodismo científico. Entonces vemos que los medios de comunicación normalmente tienen una sección de periodismo científico, noticias de ciencia y tecnología. Y un modelo que es el ideal y en el que estamos trabajando para que se desarrolle, que es el modelo participativo. Ese modelo implica reconocer e incentivar la participación activa de la sociedad. Entonces ahí sí es un modelo más negociado, más de intereses de parte y parte. Entonces, en ese marco, yo creo que hay unas instituciones claves que deben involucrarse como mediadores en esos procesos. En este caso, las bibliotecas, los museos interactivos, los museos de ciencia, museos en general, los archivos, por ejemplo, los archivos históricos tienen un papel preponderante a la hora de generar todo este proceso de mediación para que las comunidades participen activamente de esos procesos de apropiación social del conocimiento. ¿Cuál es el ideal? Sobre todo, entonces este modelo participativo que entonces tiene 4 elementos clave. Uno es la comunicación pública de la ciencia, entonces obviamente no hay que descartar el periodismo científico, la divulgación científica en general sigue siendo un recurso importante para lograr mayor alcance de esos procesos de apropiación social del conocimiento. Mucha gente es lector activo de este tipo de secciones en los periódicos o inclusive en los canales de televisión. Hay un elemento clave que es la cultura científica, entonces cómo generamos estrategias más de tipo educativo para transformar sociedades y hacer que realmente haya una participación activa de las comunidades para que solucionemos necesidades y problemas que se presentan a través del conocimiento científico y tecnológico. Ahí los procesos pues, de mediación de cultura científica son fundamentales. La gestión de la información, y yo creo que ahí hay un papel preponderante para archivistas e inclusive bibliotecólogos, y es cómo generamos flujos de información eficientes que realmente permitan que se den esos procesos de apropiación. Por ejemplo, en el marco actual venimos hablando de ciencia abierta. Entonces, por ejemplo, es cómo abrimos el proceso de investigación para que las comunidades se empoderen y participen activamente de la generación de conocimiento. Yo creo que esa es una clave de la apropiación social del conocimiento, y es que las comunidades se involucren completamente en el proceso y apoyen el desarrollo de la investigación. Eso es un poco el objetivo que se ha trazado en torno a algo que se llama ciencia ciudadana, que sería algo como uno de los fines que quiere lograr la apropiación social. Y obviamente un proceso de transferencia social del conocimiento. Yo creo que eso es muy clave porque es cómo lograr encontrar y mejorar los mecanismos existentes para que haya una transferencia del conocimiento existente. Y participación ciudadana, que en este caso busca incentivar mecanismos ya de tipo estatal, gubernamental, para que las comunidades participen activamente en la toma de decisiones respecto al desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. Ahí, por ejemplo, hay mecanismos tradicionales de participación que podrían implementarse, ¿cierto? Inclusive hay estudios que se realizan año a año sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología. Ahí es clave en ese componente de participación ciudadana. ¿Cómo estamos en Colombia entonces? Básicamente en Colombia, en términos normativos, hemos tenido 2 hitos, o en este caso 2 mecanismos, 2 leyes que han generado
máxima o un máximo compromiso del Estado con respecto al desarrollo de la apropiación social del conocimiento. Perdón, no son leyes, son políticas y estrategias. En este caso son las que les mencionaba hace un momento, que entonces es la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, que entonces se publica en el 2005. Es un modelo mucho más democrático, pues, de acuerdo a lo que hemos visto, promueve la formación de mediadores. Ahí es clave entonces cómo nos involucramos nosotros como archivistas para que estos procesos se puedan dar. Se forman mediadores y se promueve la cultura científica. Y está lo que operativiza esta política, que es la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, que se publica o se presenta en el 2010 y que propone el desarrollo de la apropiación en 4 líneas estratégicas. Transferencia e intercambio del conocimiento, que es un poco lo que conversábamos anteriormente, participación ciudadana de CTI, gestión del conocimiento y la apropiación, todo el componente fuerte para ver cómo se genera el conocimiento, la gestión de la información, y la comunicación CTS, que entonces tiene que ver un poco más con el tema de la divulgación y lo que veíamos anteriormente. Estos 2 elementos entonces son claves como las políticas gubernamentales que existen y que apoyan el desarrollo de los procesos de apropiación social del conocimiento. En el marco de las experiencias tenemos 2 muy interesantes. Una es propiedad pública, que incluso es un programa de la universidad donde se generaban una persona de la sociedad en conjunto con un científico de la universidad, y se involucraban y conocían proyectos de investigación o temas de interés en torno al desarrollo científico y tecnológico. Es un programa de televisión y lo podrán ver en el enlace que está en la presentación. Y una experiencia que es muy cercana a nuestra área, que es Convergentes, que incluso se ubican en una biblioteca pública, es una comunidad de práctica y que con el tiempo ha venido haciendo cosas muy interesantes respecto a solucionar los problemas en el marco pues, del reconocimiento de su comunidad, en este caso de la vereda La Loma, del corregimiento de San Cristóbal, donde inicialmente su comunidad era o no existían los mapas oficiales para el Estado o para el gobierno. En este caso ellos se dieron a la tarea, a partir de las tecnologías, de empezar a generar o visibilizar lo que es su comunidad. Entonces documentaban las experiencias a través de un blog, pero a lo largo de los años han venido incurriendo en otros proyectos, como por ejemplo, y uno que los hizo ganador de un premio internacional, que fue implementar una red local para la conectividad de su comunidad. Eso fue pues muy interesante, e inclusive lo hicieron con tecnología o con hardware libre y con software libre, que se proyecta mucho en el marco de los procesos de apropiación social del conocimiento. Entonces, ¿qué podemos concluir en torno a esto? Entonces, se requiere ampliar la percepción de lo que es la apropiación social del conocimiento, un poco lo que hemos hablado, de verlo más como un proceso de negociación y no solo como divulgación de resultados de investigación. Y por tanto es importante dejar esta pregunta planteada, y es: ¿qué debería hacerse para que la apropiación social del conocimiento sea importante en el marco del desarrollo de los sistemas dinámicos de innovación? Que es un poco lo que hemos venido trabajando, es concibiendo que ya no solamente es hablar de ciencia y tecnología, sino que es ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué retos entonces estamos enfrentando frente a todo este marco? Entonces, lo primero es incentivar el reconocimiento de la apropiación social como algo fundamental en las comunidades científicas, en las comunidades académicas. Hasta hace poco era muchas veces un chiste hablar de apropiación social en las comunidades científicas, en las universidades. Ya hoy en día es una necesidad latente, pero hay que seguir incentivando y promoviendo su reconocimiento. Orientar las estrategias de difusión científica hacia la apropiación, es decir, que no estén aisladas, que se complementen con otras acciones que permitan generar mayor impacto. Desarrollar modelos de medición, eso es una tarea muy interesante, muy importante, pero realmente un poco difícil, porque ¿cómo mide uno realmente que alguien apropió un conocimiento? Eso es una pregunta clave y que ha sido complicada en términos de saber cómo medir eso. Incentivar la participación de las instituciones sociales como bibliotecas, los colegios e instituciones educativas, los museos, los centros culturales y obviamente los archivos. Yo creo que ahí, como les he dicho, hay un papel fundamental, por ejemplo, en los archivos históricos, pero uno diría también que los archivos en las organizaciones también tendrían un papel preponderante en cómo, por ejemplo, generar procesos de apropiación frente al uso y el flujo de la información.
en este caso, por ejemplo, en el Estado, todo el tema de gobierno abierto y gobierno en línea es algo fundamental que se enmarca en los procesos de apropiación social del conocimiento. Entonces, eso es todo pues por el día de hoy. Espero sea pues de mucha utilidad esta presentación. El tema de la apropiación social es clave para ustedes como archivistas y que se están formando en un ámbito profesional. No se consiguen hoy en día profesionales ajenos a todos estos temas relacionados con la apropiación social del conocimiento. Entonces, espero pues puedan disfrutar de este material y nos veremos en una próxima ocasión.